En este video verán la ponencia Transhumanismo, posibilidad o problema que dicté para el Frente Crítico Universitario, una organización estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Disfruten. Bueno, buenas tardes a todos, nuestro público querido y también el no querido. Estamos hoy para hablar sobre el transhumanismo, su posibilidad, si es una posibilidad o no, con un personaje muy interesante, con un ex nihilo, un fenómeno del pensamiento, con una capacidad carpetoetónica, con el señor Piero Galloso, que nos va a vislumbrar hoy o nos va a hablar sobre lo que es el transhumanismo y su posible utilidad, si es una posibilidad también en estos tiempos que corren. Buenas tardes, señor Piero. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por la invitación, a ti, a Dante, al Frente Crítico Universitario también. Este tema es realmente apasionante, fascinante, se aborda muy poco. La experiencia que he podido tener no ha sido abordado a profundidad tampoco, las veces que lo ha sido, en algunos espacios, así que espero en este breve tiempo del que dispongo poder llenar algunos vacíos y presentarlo de una forma un tanto más objetiva. Ok. ¿Me avisas si es que puedo comenzar, Raúl? Sí, creo que sí, comienza. Vas a presentar, ¿no? Sí, Pantalla. Sí, así sí, es. por favor, adelante. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Piero Galloso, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero el día de hoy he sido invitado como director ejecutivo de la Sociedad Secular Humanista del Perú, una organización que se dedica a promover los valores ilustrados en nuestra sociedad, promover la libertad de conciencia y el pensamiento crítico. Dentro de la Sociedad Secular Humanista del Perú hay un grupo que tuve la oportunidad de fundar con una serie de profesionales que nos dedicamos justo a explorar cuál sería el alcance de la cuarta revolución industrial y este tipo de tecnologías en la sociedad y en el hombre mismo. Agradezco una vez más a los organizadores por la invitación. El día de hoy la ponencia se titula Transhumanismo, posibilidad o promesa. El transhumanismo es un sistema de pensamiento y un movimiento cultural también, que propone que debemos utilizar las tecnologías de la cuarta revolución industrial directamente en el organismo humano para poder superar nuestros límites. Bien, vamos a ir por partes. En esta ponencia vamos a explicar primero qué es la cuarta revolución industrial, luego vamos a enfocarnos en el transhumanismo, abordaremos luego la discusión en torno al transhumanismo, que es el bioconservadurismo, y finalmente, pues si es que hay tiempo, podemos responder algunas preguntas. La cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es un periodo de tiempo, es una parte de la historia que estamos nosotros recién viviendo, recién atravesando, que se caracteriza por la aparición de una serie de tecnologías que parecieran propias de ciencia ficción. Su nombre implica que se han sucedido otras tres, que han ocurrido de revoluciones industriales anteriores, al menos tres. Por eso debemos entender primero la idea de qué es una revolución. Una revolución debe ser entendido como
como aquel suceso, aquel conjunto de sucesos que genera un antes y un después, un punto de inflexión. A lo largo de la historia hemos atravesado diferentes revoluciones. La más antigua es la Revolución del Fuego, aquella etapa, aquel gran periodo de tiempo en el que nosotros o los antiguos homínidos pudieron descubrir, manipular y domesticar el fuego. Domesticar de manera metafórica, obviamente, ¿no? Y sirvió para la cocción de alimentos, sirvió para cazar animales, para el cuidado de nosotros mismos y permitió pues un salto cualitativo en nuestro proceso evolutivo. Otra gran revolución fue la revolución neolítica, de más o menos hace 10.000 o 15.000 años, tiempo en el que los humanos abandonaron el estilo de vida transhumante, el estilo de vida nómada, para poder asentarse en centros urbanos que con el paso del tiempo fueron volviéndose cada vez más complejos. Se requirió para ello la domesticación de animales, la domesticación de plantas, la utilización de los recursos naturales. Se surgieron castas dentro de la misma sociedad, el trabajo se empezó a diversificar, surgieron clases políticas, sacerdotales, guerreras. Esta segunda revolución, a lo largo de nuestra historia, pues marcó un poco la idea o el proyecto de vida social que al día de hoy mantenemos. Obviamente solamente han habido nuevos desarrollos políticos, nuevos desarrollos tecnológicos, y bueno, a lo largo del tiempo, desde que se suscitó esta revolución, la revolución neolítica, han ocurrido una serie de revoluciones locales, a nivel regional, con un impacto pues en ciertas zonas geográficas. La siguiente gran revolución social que tuvo un impacto de trascendencia fue la primera revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, impulsada por el surgimiento de la máquina a vapor. Significó la producción de más bienes en cada vez menos tiempo y con menos mano de obra. Significó una revolución también en los medios de transporte, mayor velocidad, porque se estaba aprovechando un nuevo combustible, una nueva fuente energética. En ese contexto también hubo un paradigma antropológico que se empezó a dominar o empezó a promoverse un poco más. Era la idea ilustrada de que el hombre estaba en el centro de la realidad y que la realidad estaba hecha a la medida del hombre. Se había desterrado la idea de Dios para ese entonces, o al menos era lo que imperaba en parte de la academia. A la segunda revolución industrial le sigue la segunda, de 1850 aproximadamente a 1945-1943, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial. En esta se introdujeron nuevas fuentes energéticas, se introdujo el petróleo, se introdujo la electricidad, y con ello pues nuevas formas de producir bienes y servicios, al igual que nuevos medios de comunicación como el telégrafo. La tercera revolución industrial es la que le sigue a 1945, con la aparición de las computadoras y de las tecnologías de la información, una serie de herramientas que nos permitían computar, operar y realizar algoritmos en menos tiempo y obviamente con un registro digital. Estábamos ya ingresando a la época de la virtualidad. Esta imagen es clásica, una oficina de los años 90, pero hasta hace más o menos 5 u 8 años atrás seguíamos nosotros inmersos en la tercera revolución industrial. Hemos visto el aparecer de la web 2.0, las nuevas formas de interacción en redes sociales como Facebook, Instagram. Ahora estamos recién discutiendo si estamos ingresando o no a una cuarta revolución industrial. El nombre se lo debemos a Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, quien en el año 2014, si mal no recuerdo, lo propuso en un artículo que escribió para Foreign Affairs, un portal de habla inglesa bastante popular. Lo que hizo básicamente Schwab fue ver que hay una serie de fenómenos tecnológicos que se están desarrollando, que se complementan y que van a traer una serie de novedades, de nuevas formas de organización social, van a afectar la manera en que nosotros producimos bienes, los bienes que producimos y finalmente también modificarán el quiénes somos. Se trata pues de un grupo de tecnologías denominadas tecnologías convergentes o NBIC, por sus siglas, nanotecnologías, las cuales incluyen una gran variedad de materiales de diferente forma. Estamos hablando de los smart materials, y también de elementos que a escala nanométrica tienen propiedades completamente distintas que las de objetos de su propia composición en tamaño macro. Por citarles un ejemplo, el grafeno, que es un derivado en 2D a nivel nanométrico, a escala nanométrica, del carbono. El carbono puede ser fuente de combustión,
a cuando está a nivel macro, pero a nivel nanométrico, cuando tiene esta forma, la que estamos viendo en esta imagen, tiene esta disposición, se llama grafeno y tiene una propiedad completamente distinta, que es la de ser un superconductor, además de ser súper resistente. Entonces los nanomateriales prometen abrirnos las posibilidades de una gran cantidad de nuevos medios con los cuales lograr desarrollar tecnologías mucho más complejas. El otro conjunto de tecnologías son las biotecnologías, herramientas que nos sirven para modificar los elementos de la vida misma, manipular los sustratos más pequeños de la vida, de los componentes biológicos. Estamos hablando de la modificación del ADN, del ARN, la manipulación de proteínas, todo ello para la producción de nuevos bienes y servicios. Luego tenemos las tecnologías de la información o infotecnologías. Si bien les comenté que estas eran propias de la tercera revolución industrial, lo que estamos viendo hoy en día es la aparición de algoritmos que pueden aprender por su cuenta. Esto es el machine learning, del deep learning, lo que se conoce como inteligencia artificial, la big data, el análisis de datos, de grandes volúmenes de datos. Estamos hablando de teras. Nosotros ya tenemos en nuestras computadoras al día de hoy mínimo 1 TB de almacenamiento. Imagínense, la big data es manipular cantidades incluso más grandes en GPUs, computadoras súper potentes, en cada vez menos tiempo. Estamos hablando de la introducción del blockchain en la vida social, estamos hablando de la conectividad 5G, y finalmente las tecnologías de las ciencias cognitivas, que es un gran ejemplo sería Neuralink, que es el intento, por un lado científico, de descubrir qué es lo que subyace al fenómeno de la conciencia, y por otro, la producción, la creación de tecnologías que puedan ser compatibles con nuestra propia psique. Bien, entendido el contexto, este momento de cuarta revolución industrial con tecnologías que, como dije, parecieran propias de la ciencia ficción, podemos enumerar muchas de ellas: computadoras cuánticas, cultivo celular, ingeniería genética, inteligencia artificial. Todo esto se ha vuelto un boom en los últimos años. Y pues no solamente prometen la modificación de los medios de producción, ni tampoco la automatización de los procesos de gestión social, ni mucho menos la inmersión de nosotros en nuestra actividad en la realidad virtual, como lo podría ser el metaverso últimamente anunciado por Facebook, sino que también abren una gran puerta hacia la modificación e inclusión de estas tecnologías en nosotros mismos, en los seres humanos. Es así como la cuarta revolución industrial promete un cambio a nivel constitutivo de la humanidad. Y es así como el transhumanismo se vuelve el nuevo paradigma antropológico para estos tiempos. La ponencia se llamaba Transhumanismo, problema o solución. Vamos a separarlo en transhumanismo, promesa o peligros. ¿Qué es el transhumanismo? Exploremos un poco su filosofía y también si se trata de una promesa, como bien se menciona. El transhumanismo es la actualización y básicamente la continuación de los deseos de trascendencia humanos. Debemos entender que nosotros como individuos, a lo largo de nuestra historia, hemos podido notar nuestras limitaciones y hemos creado, para explicar los fenómenos naturales, para poder explicar nuestra propia limitación, hemos creado una serie de ideas, de cosmovisiones que incluyen pues elementos mágicos, elementos sobrenaturales. Nuestros anhelos de trascendencia los hemos depositado en mitos, en criaturas fantásticas. Y todas estas son pues analizadas por la filosofía transhumanista como antecedentes muy remotos del innato deseo de ser algo más allá de lo que podemos nosotros llegar a ser. Es así como se desarrolla la idea del proto-transhumanismo. El proto-transhumanismo fue acuñado por el filósofo transhumanista y sociólogo James Hughes, desarrollado más adelante también por Nick Bostrom. Y básicamente propone la idea de que los mitos antiguos son actualizados al día de hoy. Tenemos aquí dos imágenes bastante representativas para nuestra cultura, la de Jesucristo y la de Buda. Jesucristo encarna el mito del Dios que se hace hombre, aquella infinitud, aquella complejidad sobrenatural que puede tener la forma humana, la superfuerza, la superconciencia, la omnipotencia, que puede volverse hombre. En el caso de Buda, se rescata el mito del hombre que se hace Dios, el hombre que a través de su propio cuidado, de un esmero personal,
puede volverse uno con el cosmos, uno con el universo. Estos dos mitos son claves porque son actualizados gracias al transhumanismo, al nuevo contexto que vivimos, son actualizados, continuados, pero a través de métodos científico-tecnológicos, a través de métodos racionales. Se abandona la idea de lo sobrenatural, se abandona el mito, se abandona lo tradicional para poder abrir pues esta frontera en la que nosotros podríamos llegar a ser algo más que los hombres a través de métodos tecnológicos. Entonces, ¿el transhumanismo qué es? Un sistema de pensamiento, es una filosofía que propone la aplicación directa de tecnologías de la cuarta revolución industrial, recordemos la ingeniería genética, la inteligencia artificial, prótesis inteligentes, directamente en el organismo humano, directamente en nuestra constitución biológica. ¿Para qué? Para superar nuestros límites. Básicamente apunta a 3 objetivos: la superinteligencia, la extensión de la vida indefinida, y que ambos al conjugarse deberían dar, en principio, como resultado el superbienestar. El transhumanismo propone esto, que utilicemos estas tecnologías, continuemos nuestro deseo de trascender nuestras limitaciones y las utilicemos para romper nuestras propias barreras en este caso biológicas. Así que, como pueden ver en esta imagen, el transhumanismo es un continuador también de la línea evolutiva del ser humano. Esta imagen de la izquierda, la sucesión de un homínido que se va volviendo un hombre, y finalmente hacia esta imagen metafórica del hombre cyborg como un representante de lo que es lo transhumano, es curioso porque nos brinda ayuda o nos brinda cierta idea de la noticia, de la idea principal del transhumanismo, perdón. ¿Cuál es? La del mejoramiento humano, la de la evolución dirigida. El transhumanismo va a proponer el Human Enhancement como el método con el que nosotros vamos a superar nuestra humanidad. El mejoramiento humano es una serie de procesos que nosotros podemos llevar a cabo con medios tecnológicos de avanzada, como la rehabilitación. Es una forma de entender el mejoramiento humano en una primera escala. ¿Qué cosa es la rehabilitación? Propone que nosotros debemos lograr volver a tener las facultades y las funciones biológicas que hemos perdido por alguna razón, ya sea por enfermedad, ya sea por accidentes. Utilicemos la vanguardia tecnológica para poder recuperar esas facultades. La imagen que estamos viendo pertenece a Hugh Herr. Él es un ingeniero mecatrónico del MIT que perdió las piernas escalando, pues haciendo montañismo hace muchos años atrás. Y él mismo, gracias a sus investigaciones y las de su equipo, ha desarrollado esas prótesis que controla con su mente y son obviamente fascinantes, ¿no? Utilizar la tecnología para rehabilitar, para recuperar funciones perdidas. Otra forma de entender el mejoramiento humano es a través de la idea de la optimización. Llevar a un extremo por encima del promedio cualquiera de nuestras facultades. Estamos hablando pues de nootrópicos. He colocado la figura, el póster de Limitless, una película que seguramente algunos han visto. Muy buena, muy recomendada, de un personaje que de pronto consigue una droga experimental que le permite aumentar sus capacidades cognitivas. Pues bien, la idea de la optimización es justo eso, ¿no? Llevar a cabo mediante usos tecnológicos la mejora por encima del promedio de cualquiera de nuestras funciones biológicas. El aumentar, por ejemplo, la vasodilatación a través de algunos fármacos para ir al gimnasio, eso también es parte de la optimización. Y finalmente, la superación. El mejoramiento humano, entendido como la superación, ya nos abre las puertas hacia el tránsito de la idea principal del transhumanismo. Poder superar al hombre implica la inclusión a través de ingeniería genética, exoesqueletos, prótesis inteligentes, cualquier dispositivo que podamos desarrollar, es la inclusión de facultades que no poseemos de manera biológica. Nuevos sentidos, la capacidad de ver tal vez un espectro electromagnético más amplio, tener una línea lateral como los peces, ¿no? Sentidos electromagnéticos más desarrollados. No tenemos solamente 5 sentidos, hay muchos más, creo que son como 20 aproximadamente, pero ¿por qué no ampliar estos e incluir algunos rangos sensibles que tienen pues otros animales? Esta es la idea de superar al hombre a través de métodos tecnológicos. Todo esto está incluido dentro del concepto de mejoramiento humano. Para llegar a esas conclusiones, el transhumanismo propone una visión antropológica, que obviamente se pliega mucho a lo que nos pueda proveer la evidencia científica. Debemos entender que, primero, un concepto, que es el concepto de sistema. A nivel ontológico, es decir, en la descripción general de las cosas,
Un sistema es un ensamblado de diferentes objetos que se compenetran, que funcionan de manera orgánica, que forman una unidad y que de la interacción de sus partes pues emergen propiedades complejas. Dentro de las categorías de sistemas hay básicamente dos formas de clasificarlos. Un sistema cerrado, el cual no interactúa con el medio, y un sistema abierto. El sistema abierto, para poder entender esto, de manera bien sencilla, el mejor ejemplo sería pues una célula. Un sistema abierto es aquel que interactúa con el medio, que recibe información de su entorno. Esa información lo modifica a sí mismo, lo está cambiando su interior, y luego él arroja un output, una información de respuesta que modifica también su entorno. Entonces, un sistema abierto es un sistema que hace a su entorno, pero que el entorno también lo hace a él. Esto es clave, porque esta idea de sistema abierto es como concibe el transhumanismo y la ciencia moderna al individuo humano. Por eso la antropología transhumanista se basa en la evidencia científica. Intenta comulgar con ella lo más que pueda. Es un sistema de pensamiento basado en la ciencia y en la razón. Recuerden que superó por completo toda forma de trascendencia mítica, toda forma de trascendencia religiosa, al menos el transhumanismo ilustrado, el transhumanismo de los autores pues Nick Bostrom, Natasha Vita-More, Ray Kurzweil. ¿Por qué les digo esto? Porque sí hay otros vertientes de transhumanismo que comulgan el pensamiento religioso, pero no es el corpus principal de la Asociación Mundial Transhumanista, que al menos lleva pues la vanguardia del sistema de pensamiento. Entonces, la antropología transhumanista parte de la idea de un individuo que hace su entorno. Nosotros como humanos hemos hecho nuestro entorno y el entorno nos ha configurado también a nosotros mismos. Una forma para poder modificar este espacio es a través del desarrollo tecnológico. El transhumanismo va un paso más allá y propone que al día de hoy tenemos pues tecnologías de vanguardia que nos permiten también modificarnos a nosotros mismos. Esta es la antropología del transhumanismo. Es un producto, el ser humano es un producto no acabado. No somos la última forma que tendrá nuestra especie a lo largo de la historia. Y más bien propone pues esta idea de dirigir nuestra propia evolución, porque ya no será el entorno el que provea las condiciones específicas o principales para nuestra modificación, para nuestra evolución, sino que nosotros podremos decidir cómo querremos ser el día de mañana, qué facultades quisiéramos tener, cómo a través de la utilización de tecnologías avanzadas en nosotros mismos. Entonces, el transhumanismo propone que rompamos la idea del hombre, que demos un paso más allá. Dirigiendo nuestra evolución podremos crear una nueva entidad, que es el transhumano. He cogido esta idea, esta imagen, porque un poco que retrata la idea del cyborg, el transhumano como un producto intermedio hasta lograr la trascendencia final, la posthumanidad. El transhumanismo es un sistema de pensamiento que propone usar las tecnologías avanzadas en el ser humano para que podamos superar nuestra humanidad, llegar a un estado posthumano y que en el camino pues nosotros podamos escoger o ver cuál es el intermedio, el individuo intermedio, este transhumano que más se ajuste a nuestros deseos. Estas imágenes son obviamente súper referenciales porque así como el ser humano no tiene pues necesariamente esta simetría como se expone en este gráfico de Da Vinci, tampoco es el cyborg el ideal de transhumano, ni mucho menos la posthumanidad es una forma necesariamente pues robótica como se nota en esta arte. Son cuestiones netamente artísticas para poder representar un poco esa idea, ¿no? La idea del hombre que se quiere mejorar a sí mismo hasta llegar a un punto en el que ya no se reconoce como el hombre que fue en algún tiempo. Por eso la idea de lo posthumano. Seguiremos siendo nosotros, nuestra propia especie, con la capacidad consciente, quizás nosotros como individuos lleguemos a esa etapa, algunos autores lo proponen así, pero no necesariamente compartiremos pues las facultades biológicas o psíquicas del individuo que hoy en día somos, de la especie que hoy en día somos. El transhumanismo les comenté que era la continuación y actualización de los deseos de trascendencia. Quiero ponerles acá un ejemplo de cómo nosotros hemos poco a poco ido rompiendo pues nuestras propias limitaciones. La imagen que tenemos acá es la de unas gafas. Las gafas, ¿cuándo se comienzan a usar? Aproximadamente en la época de Anton van Leeuwenhoek,
será pues siglo XVII quizás, o un poco antes, o antes quizás. Pero, ¿qué es lo que quería resolver esta tecnología? Pues cierta limitación en la visión. Eso ha sido siempre una de las... Perder algunos de nuestros sentidos o nuestros rangos sensoriales ha sido pues una gran desventaja porque estamos perdiendo una de las facultades que nos permite interactuar y poder sobrevivir en nuestro entorno. Entonces se desarrollaron las gafas, una tecnología externa, pero que nos ayuda a rehabilitar, a recuperar ciertas facultades. Al día de hoy tenemos nuevas tecnologías. Luxturna. ¿Qué es Luxturna? Es una terapia genética que ya ha sido aprobada por la FDA en 2017. Consiste en un inyectable. Pueden ver acá los frascos. Es un inyectable que contiene un adenovirus modificado para tratar una serie de problemas genéticos, enfermedades genéticas básicamente, ¿no? De la retina. Y le permite a los pacientes que se apliquen este inyectable recuperar cierto grado de visión. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues ya no, las gafas no siempre han sido útiles o no útiles para todos. Han habido enfermedades que son mucho más complejas y que tienen pues un origen genético. En ese sentido, ¿qué hemos hecho? Descubrir cuáles eran las razones que generaban estos problemas, buscar soluciones, y una de estas soluciones ha sido, o de las más modernas que tenemos, es gracias a la ingeniería genética. De los gafas hemos pasado a los inyectables con genes corregidos para modificar, pues, para recuperar la visión. Otra tecnología son los implantes de retina. Lo que están viendo ahí es el Argus 2. Es un implante de retina que ya también ha sido incluido por la FDA, aprobado. Ya se han vendido más de 100 unidades en el mundo. Europa también lo ha aprobado. ¿En qué consiste? Es un conjunto de microcámaras que se conectan directamente a lo que queda del nervio óptico o al nervio óptico que esté un poco defectuoso y envían los electrodos a la mácula. De esa manera la persona puede recuperar la visión en cierto grado, y algunas de estas consecuencias pues han sido, de los efectos más positivos, es que personas que tenían ya cierta ceguera han podido volver a leer el periódico. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Nada deshumanizador, nada desnaturalizador, simplemente hemos dado un paso más allá. Hemos dado un gran salto de las gafas para recuperar la visión a otros mecanismos para resolver el mismo problema. ¿Cuál era el problema de origen? Pues limitaciones en nuestro sentido visual. Esta idea es la que recoge el transhumanismo y propone que conforme vayamos adentrándonos más en la consecución de soluciones para este tipo de problemas, poco a poco iremos pues dejando de ser lo que somos, dejando de ser el animal, el Homo sapiens, o con las características que tiene o con las propiedades que poseemos al día de hoy. Las iremos superando con el uso tecnológico, con la aplicación tecnológica directamente en nosotros mismos. Algunos de los autores transhumanistas son pues Nick Bostrom. Él tiene básicamente 3 ramas de investigación. La superinteligencia, como es el libro que tenemos acá en la portada, explorando cuáles serían las condiciones necesarias para poder desarrollar una superinteligencia. ¿Qué es una superinteligencia artificial? Una conciencia digital que tenga igual o mayores capacidades que las humanas. Nick Bostrom se pregunta, ¿este tipo de tecnología podría ser completamente desastroso para el ser humano? Pues sí. Sí, el escenario más conocido sería pues el Matrix, ¿no? O Terminator, en el que la misma máquina somete al ser humano. Así que Nick Bostrom explora cuáles serían las condiciones necesarias, tanto algorítmicas, morales, sociales, por las que este tipo de tecnologías podrían más bien servir a la humanidad y no volverse un peligro. Nick Bostrom también responde una serie de críticas a la filosofía transhumanista, así como explora cuáles serían los posibles escenarios más peligrosos para la humanidad, lo que se considera como riesgos existenciales. Tenemos también al biogerontólogo Aubrey de Grey. Él ha explorado a nivel experimental cuáles serían algunos de los métodos para poder retrasar el envejecimiento. El transhumanismo pues concibe al ser humano, como mencioné, como un sistema que no está acabado. Ha rechazado por completo toda forma mítica o sobrenatural o comprensión sobrenatural de la realidad. Es decir, no cree en la vida después de la muerte, ni mucho menos en los dioses o entes mágicos. Así que concibe que esta es la vida, la única que tenemos, al menos de la que tenemos noticia. Por eso mismo, ¿cuál sería la razón por la que quisiéramos acabar con nuestra propia vida si es que
no es por las enfermedades y por el envejecimiento. Aubrey de Grey es uno de los transhumanistas que ha llevado, pues, o intenta llevar a un extremo radical la idea de la extensión de la vida. Propone que así como hemos desarrollado tecnologías para poder recuperarnos de ciertas enfermedades, fármacos, vacunas para prevenirlas, es hora de que demos un salto en la medicina en la búsqueda de combatir al principal mal de todos, la muerte y el envejecimiento. Aubrey de Grey tiene una fundación que se dedica a la búsqueda de estos fármacos, a través de qué cócteles podríamos nosotros vivir muchos más años, y ha propuesto que teóricamente sería posible, bajo ciertas circunstancias, el lograr desarrollar tecnologías que nos permitan aumentar nuestro tiempo de vida cada vez de manera más frecuente, al punto en que quizás vivamos de forma ilimitada. ¿Cómo es esto? Imaginemos, hoy en día tenemos muchos de nosotros pues 20, 30 años. Cuando lleguemos a nuestra edad avanzada, 70 años, quizás hayan tecnologías que nos permitan vivir por encima de los 100 años. Cuando estemos llegando a ese límite de edad, aproximadamente a los 100 años, habrán nuevas tecnologías que nos permitirán vivir hasta los 150 años. Cuando lleguemos a los 150, tecnologías que nos permitan vivir por encima de los 300 años. Y más o menos esa es la lógica que Aubrey de Grey sigue junto con sus investigadores, que cada vez nuevas generaciones de fármacos, de biotecnologías nos permitirán vivir más tiempo. La inmortalidad no está asegurada, no lo está. En cualquier momento, cualquier accidente o cualquier contingencia nos podría quitar la vida. Pero al menos el transhumanismo apunta a que utilicemos estas tecnologías para vivir mucho más tiempo. ¿Por qué limitarnos a unos 80 años? Si bien tenemos limitaciones genéticas para vivir más allá de los 130 quizás, todo esto puede ser reversible. Se supone que somos un sistema y como tal somos un engranaje de una serie de cosas que podemos nosotros modificar a voluntad. Una vez más, la idea de la evolución dirigida, la idea de la modificación de los seres vivos de la cuarta revolución industrial, pero aplicado a nosotros mismos. Julian Savulescu, él es el bioeticista, uno de los más populares de la filosofía transhumanista. Él propone que básicamente nosotros debemos ver el mejoramiento humano no como una posibilidad, sino como un deber moral. Así como nosotros tenemos el deber de cuidar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, y proveerles pues de muchas de las opciones y alternativas que les permitan vivir una vida cómoda, ¿por qué no tendríamos el deber también de utilizar o buscar estas otras tecnologías para continuar con su crecimiento personal, para permitirles mayor bienestar? Julian Savulescu menciona que el mejoramiento humano es un deber por encima de una simple posibilidad, inclusive para cuando tengamos que escoger a los mejores hijos y con las mejores posibilidades de sobrevivir. Julian Savulescu ha participado en muchos libros en que se compila gran parte del debate sobre el mejoramiento humano. Uno de estos es el que ven acá, Human Enhancement, de la Universidad de Oxford. Son libros con muchos capítulos, tanto críticos como a favor, pues que enriquecen el debate desde una perspectiva mucho más académica. Algunos de los autores anteriores, como Aubrey de Grey, también tienen publicaciones académicas, pero ellos han participado también de la divulgación. Julian Savulescu, para muchos, pues es un transhumanista un tanto polémico. Sin embargo, cuando el año 2018 en China se llevó a cabo la primera modificación genética de línea germinal de unas bebés, el científico chino He Yang-hui publicó que había vuelto a un par de gemelas, las había modificado genéticamente para que no puedan contraer el virus del VIH, o mejor dicho, para que el virus no pueda anclar en sus células y manifestarse en forma de SIDA, ¿no? Entonces, hubo una gran polémica, me acuerdo, en 2018, alrededor de este experimento, que tampoco se supo si era cierto o no. La cosa es que se publicó, se hizo público y después de que el gobierno chino lo censurara, el científico desapareció. Pero Julian Savulescu se mostró crítico, se mostró contrario a esa praxis. ¿Por qué? Simplemente porque todavía no tenemos el conocimiento absoluto de qué implica la modificación de un gen X. El código genético no es tan sencillo como se podría entender. Se trata de una serie de bloques, estructuras, alelos, proteínas, que basta con que modifiques una sola parte para que tenga gran alcance en otras regiones y pueda afectar tremendamente el desarrollo del individuo humano.
Obviamente se espera que con el apoyo de la inteligencia artificial cada vez el margen de error o posible riesgo se vaya reduciendo. Hemos visto el transhumanismo como un sistema de pensamiento que nos promete mucho, ¿no? Nos promete superar nuestras limitaciones, ¿por qué no incluso dirigir nuestro proceso evolutivo y superar nuestros límites de inteligencia, de tiempo de vida y de bienestar? Ahora, más bien, exploremos un poco la otra parte del título de la ponencia, transhumanismo. ¿Es un problema el transhumanismo? ¿Cuáles son las críticas que se vierten sobre esta filosofía? Es muy polémica porque parte de la idea de cortar radicalmente con la tradición religiosa, con las explicaciones religiosas. Entonces ya vemos que uno de sus principales críticos van a ser, obviamente, algunos sistemas de pensamiento teológicos, confesionales. Esta imagen me gusta, son dos, una es una foto de una escultura conocida, obviamente, y la otra es una pintura de la actualización de esta en tiempos mucho más allá de lo moderno, ¿no? Se trata pues del David. Está una imagen para representar la idea del bioconservadurismo y la otra para la idea del transhumanismo. El bioconservadurismo es esa corriente filosófica, ese movimiento que ha surgido como respuesta al transhumanismo. Es una oposición directa al transhumanismo. Lejos de ver la parte positiva o las promesas del transhumanismo, las ve como amenazas, las ve como peligros. El transhumanismo incluye tanto a bioliberales, personas que abiertamente promueven la modificación del ser humano, e incluso a límites como la inclusión de los transespecies, tanto como a los tecnoescépticos, ¿no? Como lo son casi todos los autores transhumanistas. Los autores transhumanistas no ven en la tecnología un futuro o un progreso dado ya por descontado, sino que ésta se debe a ciertas condiciones sociales y que también, como son tecnologías con un potencial grande, debemos tener cuidado. Entonces, ¿cuál es el enfoque del bioconservador? El bioconservador realmente se está oponiendo a la idea del mejoramiento humano. ¿Por qué? Tienen varias razones. Y algunos de esos argumentos pues son de carácter religioso. Otros pseudoseculares. ¿Qué significa un argumento pseudosecular? Es pues aparentemente está usando argumentos racionales, pero parte de ideas religiosas preconcebidas que no se sustentan en la realidad natural. Y finalmente tenemos los argumentos bioconservadores seculares. Vamos a evaluar algunos de estos. Tenemos a Michael Sandel, conocido él, uno de los críticos, de los primeros críticos del transhumanismo. Propone la idea, el argumento de jugar a ser Dios. Obviamente un argumento religioso. ¿En qué consiste? Que Dios nos provee dones naturales a todos los humanos. Por dones naturales podemos entender una infinidad de cosas. Tanto nuestras capacidades, la capacidad de pensar, como nuestra forma, nuestro fenotipo. Si tu piel es blanca, tu piel es oscura, pues ese es un don de Dios y tú no tienes derecho a modificarlo. Tu sexo, tus extremidades. Esta es la idea del argumento. Dios nos provee dones naturales. Como son regalos divinos, no tenemos el derecho a modificarlos. Por lo tanto, modificar nuestros dones pone en peligro la obra de Dios. Esto es lo que se traduce en el ser humano jugando a ser Dios. El que nosotros desafiemos al Creador intentando modificar la creación por otros métodos, ¿no? Obviamente es un argumento que no se sostiene. Para empezar, ¿a qué Dios se refiere? Entramos en la discusión de si existe o no existe Dios, pues parece, la ciencia al menos, aplicando el razonamiento abductivo, no tiene razones, no tiene ningún indicio de que alguna de estas entidades pueda siquiera existir, por lo que de arranque, pues la perspectiva que comulgue más con la evidencia científica va a ser un enfoque agnóstico, ateo. El argumento de Michael Sandel es uno de los más populares, lamentablemente, en el mundo pues, religioso. Dentro de una discusión académica alturada no tiene cabida, al menos es que se busca comprender la realidad. Otro argumento es el de la deshumanización, propuesto por Francis Fukuyama. Conocido también el argumento, lo propuso en Foreign Affairs hace bastantes años atrás, y luego a partir de esa idea que se titulaba ¿no? El transhumanismo, la idea más peligrosa del mundo, desarrolló todo un libro. ¿Cuál es el argumento? Pues que los humanos tienen una esencia o naturaleza, que las biotecnologías o cualquier otra tecnología pueden modificar esa esencia. Por lo tanto, modificar la naturaleza humana sería deshumanizarnos. Si utilizamos esas tecnologías para modificar nuestra esencia, ¿qué estamos haciendo?
sino cambiando lo que nos hacía humanos, por lo tanto, deshumanizándonos. ¿Por qué este argumento entra dentro de la categoría de lo pseudo-secular? Porque la idea de naturaleza humana es bastante conflictiva. ¿Qué es naturaleza humana? Tener dos brazos, dos piernas, pues los chimpancés también tienen. Vamos un poco más allá, tener la colección de genes que tenemos, los cromosomas, puede ser, pero ¿acaso son las únicas manifestaciones que existen? Eso quiere decir, si una persona tiene una trisomía en alguno de los cromosomas, como lo pueden tener las personas con síndrome de Down, ¿dejan de ser humanos? ¿No tienen la esencia de la humanidad? No, no, no. Entonces vámonos un poco más allá. Sigamos con el mismo argumento, ¿no? La capacidad de abstracción compleja, de razonamiento complejo. ¿Es eso también propio de todos los seres humanos? ¿O es que dependerá de las condiciones en las que un individuo se ha desarrollado? ¿Cuál es realmente la naturaleza humana? Si no es que responde esta a un contexto específico. No hay un propósito, la realidad no funciona a través de propósitos, los eventos no tienen una razón de ser, los eventos simplemente se desencadenan, por lo tanto, la idea aristotélica de una esencia, como el cumplimiento de una potencia específica, es errada, es un argumento pseudo-secular. ¿Por qué? Porque está intentando defender una idea que no se sostiene, algo que incluso podría caber dentro de lo que es lo sobrenatural y que conocemos más, de manera mucho más familiarizada, como alma. Por lo tanto, este argumento pareciera que se reviste de lógico, se reviste de algo que en primera instancia nos es intuitivo. Sí, nosotros podemos diferenciar un humano de lo que no lo es, pero se sostiene, pues recuerden que el hombre como sistema abierto está modificándose con el paso del tiempo. La humanidad como la podríamos haber definido hace 1000 años no es la misma que al día de hoy ni lo será dentro de los próximos 1000. Por lo tanto, no existe una esencia única, imperecedera, que haya estado inamovible durante mucho tiempo. No es así. Basta con que entendamos la idea de la evolución, la idea de los sistemas abiertos para comprender que no existe una naturaleza. Esto es simplemente un argumento o una idea antojadiza que recoge lo que nos parece que es primordial y lo asociamos a la idea de esencia, nada más. Así que ese es otro de los argumentos también bastante usuales, bastante populares, la deshumanización del hombre. ¿No es acaso que desde el momento en que utilizamos gafas también hemos deshumanizado al hombre? ¿No es acaso que cuando modificamos nuestro entorno y domesticamos a los animales, modificamos las plantas, también nos fuimos deshumanizando porque eso tuvo consecuencias directas sobre nosotros a comparación de lo que éramos miles de años atrás? ¿O no es acaso que los homínidos que utilizaron el fuego para cocer alimentos empezaron a deshumanizarse porque su dieta comenzó a tener más proteínas o nutrientes mucho más ricos? ¿No se fueron modificando también a sí mismos? Entonces la idea de una esencia como tal no se sostiene. Otro, quizás este es uno de los argumentos más sólidos, cuando entramos ya al terreno secular, el terreno alejado de toda perspectiva sobrenatural. Y este, pues, es uno de los argumentos más conocidos, el del conflicto social propuesto por George Annas, uno de los bioconservadores. Él se opone tajantemente no a la modificación de los seres humanos, no al mejoramiento humano. ¿Por qué? Porque podrían generarse conflictos sociales. Él no apela a ninguna otra cuestión sobrenatural. ¿Qué es lo que dice el argumento? Pues que los seres posthumanos van a tener capacidades superiores a los humanos. Eso es verdad. Y podrían ver a los humanos como inferiores. Los humanos, al estar en una condición o en una situación de inferioridad frente al posthumano, podrían ver al posthumano como una amenaza. Eso quiere decir que se va a generar tensión entre los colectivos. Hombres mejorados y hombres no mejorados empezarán a tener tensiones, lo cual podría desembocar en el inicio de algún conflicto necesariamente violento que conduciría a la extinción o a la supeditación de uno por sobre el otro. Este argumento es, como les dije, un tanto más sólido, apela pues a la misma actuación del ser humano, a la manera como nos desenvolvemos. Somos animales territoriales, jerárquicos. Hemos evolucionado para poder darle prioridad a las malas noticias, porque si no tienen esta prioridad, no nos preocupan, podríamos entrar en peligro y no sobrevivir. Así que, ¿cómo se resuelve esta crítica? Pues primero enfocándonos en que entre humanos ya nos estamos sometiendo unos a otros. No es necesario hablar de posthumanos o de hombres mejorados para ver que este escenario ya se cumplió. ¿Nos ha llevado a la extinción? No. Menos mal, al menos, todavía no. Se lanzaron algunas bombas atómicas, sí,
pero creo que existe cierta madurez a nivel internacional que, no, que ha invitado a las potencias a contenerse en sus intenciones de desencadenar algún tipo de conflicto armado. Sin embargo, sigue habiendo sometimiento a nivel local, a nivel regional. Eso sí es verdad. ¿Cómo podemos revertir eso? Pues es necesario un sistema educativo más sólido, un enfoque ético mucho más objetivo, que se enseñe de manera pues masiva. Hay que mejorar no solo el sistema educativo, sino también reducir las desigualdades. Hay que mejorar nuestras instituciones sociales, nuestras instituciones legales y a quienes imparten justicia. Entonces necesitamos mejorar la sociedad para que este tipo de escenarios que ya se dan el día de hoy sean reducidos, lo más que se pueda. Ahora, si nosotros exploramos un escenario transhumano, un escenario posthumano, pues vamos a tener que concebir también que las bondades tecnológicas pueden usarse para corregir muchos de nuestros comportamientos antisociales o que podrían ser peligrosos. Estamos hablando de lo que es mejoramiento moral. Hay muchos autores que se han dedicado a revisar si sería posible o no mejorar tecnológicamente también nuestra moral. Pues bien, en el año 2018 en Canadá se llevó a cabo una investigación en la que se desarrolló un videojuego que tenía la particularidad de que iba a orientar a los niños que lo jugaran a mejorar su empatía, sus niveles de empatía. ¿Cuál fue el resultado? Bastante positivo. Los niños que lo jugaron tuvieron una mejora en su recepción y manifestación de la empática, ¿no? Entonces, ¿podemos ver que puede haber un tipo de mejoramiento moral? Sí. Incluso si reducimos nuestras conductas agresivas, las limitamos, hallamos tal vez cuáles son sus causales genéticas, o podemos utilizar las tecnologías para poder resolver traumas psicológicos. Estamos hablando de que podemos crear una sociedad mucho más altruista, que sea moralmente superior. Por lo tanto, el posthumano, que se supone que es una entidad con capacidades mayores, que tiene pues una moral incluso superior gracias a esas facultades, mayor razonamiento, mayor capacidad de abstracción, en principio debería traducirse también en mejoramiento moral. ¿Cómo va a desatar un conflicto con los seres humanos? Es como si nosotros quisiéramos, haciendo una analogía un poco avesada, nosotros, por más que un grupo de niños se venga contra nosotros y está a nuestro cargo, ¿les haríamos algún daño? Creo que no, somos personas adultas con uso de razón. Pues bien, la diferencia entre humano y posthumano a nivel teórico sería como la de semejar la diferencia entre un niño y un adulto. Así que, para empezar, los posibles conflictos que denuncia George Annas, o este argumento al menos, ya existen. Ya tenemos grupos humanos subordinando a otros de manera violenta. ¿Se han reducido a lo largo de la historia? Sí, pero todavía existen. Hace unos años atrás recordarán el Estado Islámico, la masacre que desató en Oriente Medio y diferentes tensiones que existen en África. Pero cuando vamos a explorar este argumento al mundo transhumano, pues no solamente se supone que ya habremos mejorado instituciones sociales para reducir ese tipo de enfrentamientos, sino también habremos podido buscar las formas de mejorarnos, mejorar nuestras conductas y tener un comportamiento mucho más altruista. Así que aquí hemos explorado los tres argumentos, los tres principales problemas expuestos por el bioconservadurismo. El bioconservadurismo, no es más, se refiere a la crítica y a negar, rechazar tajantemente el transhumanismo o toda posibilidad de modificación genética, porque lo considera, o modificación corporal, ¿no? Porque la considera deshumanizante, porque la considera un atentado contra los regalos de Dios, los dones de Dios, o porque podría generar mayor desigualdad. Quisiera cerrar esta ponencia con una cita. Esta cita ha sido extraída del libro La genética de Dios, del filósofo, psicólogo y bioeticista Víctor García Belaúnde Velarde, que pues es también mi amigo, y con él es el que he desarrollado este grupo hemos congregado a un grupo de académicos que intentan explorar el pensamiento transhumanista acá en Perú. Existe un par de revistas que se dedican, de nuestro colectivo, que se dedican básicamente a revisar estos argumentos, ¿no? En su libro La genética de Dios citó: lo que es verdaderamente deshumanizante es negar nuestro deseo de transformarnos y, en cambio, aceptar pasivamente los llamados dones de la naturaleza, algo que realmente nunca sucedió a lo largo de la historia de nuestra especie. Es cierto, deshumanizante sería
ser conformistas, conformarnos con el estilo de vida que tenemos. Si hemos sobrevivido hasta el día de hoy es porque hemos superado una serie de problemas geográficos, sociales, y hemos tenido que poco a poco ir superando problemas políticos, morales. ¿Por qué nos vamos a quedar estancados por un capricho o un temor a lo que somos y a la forma en la que vivimos? ¿Por qué no explorar estas nuevas realidades? ¿Por qué no explorar las posibilidades tremendas que nos abre el transhumanismo? Sería deshumanizante querer quedarnos en la forma que tenemos al día de hoy. Eso sí es importante que tengan en cuenta, el transhumanismo es un proyecto que va a tardar cierto tiempo. No es que mañana van a aparecer hombres peces, no es que mañana van a aparecer hombres azules, no es así. Para empezar, no tenemos la tecnología para ello y la tecnología va a tener que pasar un proceso de aminoración de costos. La terapia genética que les comenté, Luxturna, son 2 inyectables. Es la terapia genética para poder regresar la visión, recuperar la visión por alguna malformación genética en la córnea o en la retina. Son 2 inyectables que se colocan en cada retina. Cada uno cuesta $450,000 aproximadamente. Es un costo bastante alto, sí. ¿Se espera que con el paso del tiempo esto pueda reducir sus costos? Definitivamente. Seguro lo va a hacer lo más pronto que con la evolución de los precios de otras tecnologías. Pero ya estamos empezando, ya estamos entrando a una nueva frontera dentro de la medicina humana y, ¿por qué no?, hacia el proyecto de la transhumanización. Quisiera mencionar también, antes de cerrar, que el transhumanismo no solo es una propuesta teórica, sino que a nivel práctico muchos laboratorios lo están llevando directa o indirectamente a cabo. Calico Labs es uno de los ventures de Google. Google ha invertido millones de dólares en una compañía, en crear una compañía para poder lograr resolver los misterios del envejecimiento y por qué no vivir más tiempo. Facebook también ha invertido millones de dólares en otra de esas startups. Y son múltiples las compañías. Neuralink, de Elon Musk, está buscando desarrollar prótesis neurales, dispositivos que se conecten directamente a tu cerebro, ya sea para mejorar su capacidad de cómputo o por qué no ser una extensión de ti mismo. Así que el proyecto lo están llevando a cabo múltiples empresas. Como estas, existen farmacéuticas que ya están incluyéndose, existen gobiernos que están buscando esas soluciones. No todos están alineados, no es un gran único proyecto de dominación mundial para someter a la humanidad. No es así, esa idea ignora las dinámicas de poder. Muchos países compiten entre sí, muchos laboratorios, muchas universidades, todos compitiendo por tener una cuota de poder, es decir, ampliar su esfera de capacidad de decisión. Si ellos están compitiendo, no existe un gran nuevo orden mundial que se esté desarrollando, por si acaso. Lo menciono porque se suele asociar todas estas ideas que se proponen a un gran plan tecnológico que esté por detrás. Macabro, obviamente siempre maligno, ¿no? La idea de que el poderoso te quiere someter cuando no necesariamente es así. Entonces, transhumanismo, promesa o peligro, cambiando un poco el título de la ponencia. Ya esto queda a conciencia de cada quien. Les recomiendo sigan explorando los temas, sigan revisando los adelantos tecnológicos. Vivimos en un tiempo, la cuarta revolución industrial nos está trayendo adelantos tecnológicos cada vez más veloces. El año pasado salieron las vacunas contra el coronavirus. Tardó un año. Múltiples laboratorios trabajando en simultáneo para que podamos tener esta vacuna. Múltiples academias con millones de dólares de por medio. Se logró. No ha pasado ni otro año y ya tenemos resultados positivos de la vacuna contra el VIH, que está basada también en la misma tecnología. Ojo, esto es todavía en una fase anterior a la aplicación a seres humanos. Ha dado resultados positivos en ratones y en otros primates. Utiliza la misma tecnología del ADN mensajero, un tipo de ingeniería genética y bionanotecnología. Así que, ¿qué tan real es el transhumanismo? Pues bastante, bastante. Ya hay prótesis inteligentes, vieron la imagen de Hugh Herr, ya hay terapias genéticas. Por eso mismo, para que esto no los asuste, no los agarre desprevenidos, revisen mucho las noticias, infórmense cómo funcionan y es necesario que estén preparados en ciencias duras, al menos una base. Porque así como hace 500 años, si uno no sabía qué cosa era la Ilíada, no sabía qué cosa era
pues la Odisea, nunca los había leído, era un inculto al día de hoy, si no sabemos qué es un virus, si no sabemos lo básico de biología, lo básico de física, lo básico de química, somos unos tremendos ignorantes. Ya se conoce cómo funciona gran parte de la realidad. Así que para que tomemos decisiones buenas, morales, debemos estar bastante informados, sobre todo en lo que nos compete a nosotros, ya que todas estas tecnologías prometen beneficios, pero también pueden haber grandes peligros. Uno de estos ejemplos es el de China, el modelo totalitario que ha podido desplegar una gran maquinaria que está a servicio de un único partido que controla y vigila a toda una población. No es como en Estonia, donde la tecnología blockchain garantiza el anonimato, donde la tecnología blockchain garantiza la privacidad. No, en China no funciona de esa manera. Entonces ya vemos cómo pueden haber malos usos para todos los grandes adelantos de la cuarta revolución industrial. Sí. Así que depende de nosotros que estemos enterados para poder proponer al gobierno que se debata sobre esto. No es posible. En el año más o menos 2000, en la administración Bush, en Estados Unidos se creó una comisión bioética para abordar problemas como la clonación. Obviamente desde un enfoque conservador, ellos lo eran. Acá en Perú, esos temas, ¿cuándo se han tocado? ¿Se van a tocar? Así que hay mucho todavía por hacer, que pensar, y nuestra política tiene que centrar más la atención en estos problemas que en otras nimiedades que paran discutiendo. Así que como población tenemos ese deber. Eso sería todo. Gracias por su tiempo, gracias por haber estado presentes en esta ponencia. Muchas gracias a Piero por dar esta ponencia esclarecedora sobre los conceptos. Y tengo algunas preguntas, algunas dudas que con la pleistesía del señor Galloso serán absueltas. Se habló mucho de bienestar. Defínanos, por favor, bienestar. ¿Qué es el bienestar para el humanismo secular? Bueno, a ver, el bienestar obviamente es una palabra bastante complicada, problemática, ¿sí? Existe toda una serie de indicadores del bienestar que manejan las Naciones Unidas, sí, podríamos tomarlo como referencia, condiciones mínimas de salud, de educación, de económicas, posibilidades económicas, así que podríamos revisar los indicadores y llegar a un buen acuerdo, pero en principio se podría entender de manera súper resumida el bienestar como la conjugación de la capacidad de concretar tus propios proyectos en un entorno en donde que te es favorable con la disposición biológica y las capacidades cognitivas para lograrlo. Es decir, gozar de buena salud y de buena inteligencia para que tú encuentres el camino para la realización personal que más creas conveniente. Por eso es que el transhumanismo, cualquiera sea la filosofía del bienestar, el enfoque de bienestar que adopten, hedonista, de la realización personal de Maslow o de las categorías, ¿no?, individuales, cualquiera sea la teoría de bienestar que tú desees adoptar para ti mismo, necesitarás dos cosas: inteligencia para resolver los problemas, salud para poder gozar de aquello, ¿no?, que quieres obtener, y tiempo de vida. Por eso es que el transhumanismo lo resume en esos tres pilares: búsqueda de mayor inteligencia, búsqueda de mayor salud y, como consecuencia de estas dos, aumentar tu bienestar. Y digo consecuencia en primera instancia, porque no garantiza porque tengas buena salud, ni mucho menos bastante inteligencia, no garantiza necesariamente tu bienestar. Hay factores externos, factores sociales. ¿Qué pasa si de pronto naciste en Corea del Norte y tus libertades han sido, pues, recortadas de forma tremenda? Así que, pero al menos esta es una definición que podría darte, Raúl. Espero haber respondido a la pregunta. Claro, a esto le podríamos sumar el contexto, ¿no? Como tú dices, la disposición también de los materiales que tenemos. Claro, realizar, por ejemplo, un proyecto social aquí en el Perú es diferente a hacerlo en Suiza o en Estonia, claro. También se habló mucho de una evolución dirigida, y eso sí se entiende a cabalidad. Yo también quisiera hablar sobre que es una evolución acelerada también, ya que el humano, al tener esa capacidad, se aceleraría ese proceso evolutivo. Esa forma de acelerar el proceso de evolución, como muchos religiosos lo considerarían algo malo, algo que va en contra del orden natural. Entonces,
Tú lo mencionaste ya, pero quisiera que lo recalques. ¿Tú cómo entiendes el orden natural? Básicamente no habría uno. Es por A lo que ver, tengo entendido. a ver. No hay propósito para ningún evento. Eso que quede claro. No es que cae la lluvia para que crezcan las plantas. No. El aspecto teleológico, metafísico, no existe. Los sucesos tienen el propósito que nosotros le asignemos. Lo que hay son eventos, eventos aleatorios, que responden a ciertas determinantes, ¿no? A eh, ciertos principios que responden a ciertas regularidades que nosotros hemos denominado como leyes. ¿Hay regularidades en la realidad en la que estamos? Sí, claro que sí. Esas regularidades nosotros las hemos inducido. Entonces es importante entender cómo funciona la ciencia para poder entender la realidad. Hemos inducido que existen leyes. Estas leyes sustentan la complejidad de la materia. Al sustentarla, digamos que ponen las reglas del juego, pero no es que alguien las haya colocado. Simplemente son las reglas de este universo, como se está desarrollando. Por lo tanto, el orden natural es un concepto bastante, por un lado, problemático y por el otro, pues, misterianista, ¿no? Generaría más confusión. Yo hablaría de que hemos descubierto regularidades, tenemos noción de ciertas regularidades en la conducta de la materia en diferente nivel. Por un lado, a nivel físico, a nivel químico, donde cambian un poco las propiedades, a nivel biológico y a nivel social, que estamos en búsqueda de ello a través de las ciencias sociales. Así que orden natural como tal, no. Hay regularidades, sí, en el comportamiento de la materia. Tenemos una pregunta del señor Novoa que dice, ¿cuál es la visión de la bioética con el avance progresivo del transhumanismo? La visión bioética, ¿podrías Bioética. repetirme? Sí, repito la pregunta. ¿Cuál es la visión de la bioética con el avance progresivo del transhumanismo? Ok, bueno, no es muy específica la pregunta, pero supongo que me está queriendo preguntar que, cuál es el estado del arte en la discusión bioética. Básicamente son esos tres argumentos, esas tres categorías de la crítica al mejoramiento humano las que existen, ¿no? Los argumentos religiosos, que no entran dentro de la discusión bioética, los pseudo seculares, cuando se cuelan dentro de la discusión bioética, el argumento de Francis Fukuyama ha sido explorado 1000 veces, el de Michael Sandel, de jugar a ser Dios, también tiene una perspectiva medio secular, pero igual carece de sustento. Los más recientes críticas o las más actualizadas son pues la de Sparrow, la de Anas ya es antiguo, pero en la discusión bioética todavía queda por resolver exactamente a qué se refiere con mejorar. Y el problema está entre el conservador y los religiosos que asumen una posición netamente filosófica, ignoran la parte empírica de la discusión, ellos se quedan en lo que les resulta cómodo, por eso los conservadores, siempre compenetrándose con los religiosos, les hacen el juego y obstaculizan la discusión porque utilizan conceptos pues como el de naturaleza humana, orden natural, son conceptos confusos que no generan pues realmente, no son clarificadores, ¿no? Entonces, gran parte del debate ya está un tanto zanjado, diría yo. Hay argumentos, sí, el de Sparrow, claro que sí, hay varios más que se están desarrollando, pero al menos en español, en habla hispana, todos los grandes bioconservadores son pseudo seculares, todos apelan a lo mismo, deshumanizante, de la esencia humana, tenemos a Elena Postio, Antonio Diegues, algunos de ellos también se enfocan en la parte práctica, qué tan factible será que esas tecnologías puedan ser de uso mundial, ¿no? Común, universal. Bueno, eso sí es quizás una de las principales dificultades. Pero ese es el estado. La discusión en español, obviamente atrasada, la discusión en inglés es mucho más secular, mucho más académica, alturada. Ok, se habló como al hombre como un sistema abierto, Ujú. el cual está en constante proceso de mejora. También se habló que la muerte como un mal. ¿Por qué la muerte sería un mal? Bueno, eso es un juicio de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque dejas de existir. Y recuerda que el enfoque desde el que parte el transhumanismo es
ateo, secular, ¿no? Agnóstico. No hay una vida después de la muerte. No tenemos noticia de eso. Nos lo narran muchos mitos, muchas creencias religiosas, dogmas, pero no tenemos noticia científica de que eso sea cierto. Entonces, naturalmente, entre existir y no existir, pues hay una gran diferencia. Mientras que tú estás vivo, puedes experimentar lo que para nosotros es valioso en la vida misma. ¿Qué cosa? El bienestar, las experiencias positivas, ¿no? Los futuros de valor. Mientras que si estás muerto, no. Entonces, ¿cuál sería la razón por la que no juzgarías o valorarías como negativa la muerte, la fin de tu única existencia? Porque tú solo eres posible acá, en tu cerebro. En ese sentido, creo que sabiendo lo positivo de la vida y tratando de vivir de la mejor forma, pues todos nos orientaríamos a valorar la vida como algo mucho más positivo que la muerte. Claro, pero la muerte no sería parte de ese proceso. Sí, 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 sí. O sea, no se niega que no sea parte del proceso. Por eso el transhumanismo lo que quiere hacer es extender el tiempo de vida. Si tenemos una vida que nos permite experimentar placer, tener buenas experiencias, ¿por qué no la podríamos prolongar si tenemos los medios tecnológicos? No se trata de que nunca vayamos a morir. Quizás podamos morir. ¿Qué pasa? Puedes vivir tú quizás 1000 años, pero ¿y si te atropella un carro? Justo destroza tu corteza cerebral, ya fuiste. O te disparan, por más que tengas tal vez nanobots, ¿no? Que te reparen, podría ser que sobrevivas, podría ser que no. Así que no es que se busque la inmortalidad última, la idea ficticia que tenemos, ¿no? De un Dios al que nada le pasa. No, pero al menos extender el tiempo de vida lo más que podamos, hasta cuando podamos y querramos, para poder gozar de estas experiencias por mucho más tiempo. Ese sería el enfoque práctico. Sí, eso es más o menos por donde parte. Claro, también se habló de un ser sin acabar, el hombre, un ser que Ujú. al estar en constante mejora estaría sin acabar. Pero me surge una duda. Acabado es, por ejemplo, un molde que lleno la mitad y no está acabado. Hay entonces un ideal de un hombre, un post-hombre, ese sería el post-humano, ¿no? El post, cuando es ideal, por eso se habla de un humano sin acabar. Yo Mm, más bien trataría de pensar que sería un ser que se asemeja a ese arquetipo de poshumano. Un ser que tratamos de llegar a él mediante el uso de las ciencias aplicadas a este, en su mejora. Ya. Eh, ¿Qué ocurre? Usé una frase bastante a la ligera. Se suele utilizar para poder refutar la idea de que existe una esencia humana, porque quienes ignoran pues la teoría de la evolución, ignoran los cambios que experimentan los organismos vivos, creen que hemos tenido esta forma siempre y no se olvidan que si nosotros revisamos nuestro árbol genealógico, tal vez 20 antepasados atrás seguían siendo humanos, pero 1000 antepasados atrás eran otro animal. Si 50.000 antepasados atrás era tal vez un reptil o algo diferente, y podemos retroceder en nuestros antepasados hasta llegar a organismos unicelulares. ¿Qué ha ocurrido ahí? Ninguno de ellos tuvo una única forma, fueron modificándose, fueron evolucionando, esa es la idea del cambio. Entonces, como sistema abierto, nosotros podemos decir, no somos un sujeto, un organismo acabado, esta no es la última forma del humano. ¿Por qué? Porque decimos que en realidad somos algo que sigue cambiando y va a seguir cambiando. Imaginemos por alguna razón que tengamos que abandonar la Tierra y tengamos que ir a vivirnos a otro planeta. Las condiciones geográficas en las que estemos nos moldearán, modelarán nuestra forma y modelarán también nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que hacer lo posible para con las tecnologías evitar que esto sea tan drástico, sea un cambio tan drástico. Pero lo que voy es, somos un organismo no acabado porque jamás va a haber una única forma que mantendremos siempre. entonces se referiría al acabado, que no conformarnos con el molde que somos ahora, el aspecto, la composición. Comprender que esta no va a ser la forma definitiva del ser humano. Okay, Nos es agradable porque es la que tenemos hoy en día, pero no sabemos acá en 1000 años cómo será. okay. También se habló de un enfoque ético masivo, también implica es una moral masiva. Es cierto que en Occidente se manejan ciertos estándares mínimos de moral, al menos en la Europa Occidental y América. Hay un conflicto en esto. Si nosotros, bueno, imponemos, obviamente definiendo imposición como algo obligado,
un enfoque ético y moral, ¿no se perdería un poco de esa multiculturalidad que hay en el mundo? ¿Cómo aborda por así decirlo, problemática el transhumanismo? Ahí va, ¿no? ¿Cuál es el propósito que guía nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que guía nuestra vida? Para empezar, dentro de los diferentes enfoques morales, tenemos pues la moral religiosa, súper conflictiva. ¿Cuál Dios será el verdadero? ¿Qué Biblia será la real? ¿Qué interpretación será la correcta? Tenemos el relativismo moral. No podemos juzgar desde nuestra lente lo que es correcto o incorrecto en otra sociedad. Por ejemplo, lo que ocurra en Irán es correcto allá porque viven bajo esas normas y nosotros que vivimos bajo otras normas no podemos juzgarlo. También es problemática porque sabemos que hay cosas que son objetivamente inmorales. Por ejemplo, en Somalia suelen practicar la ablación. ¿Qué cosa es la ablación? Es la mutilación genital femenina, la extirpación del clítoris, que sabemos que es una extensión, pero mejor dicho, es una terminación con un montón de extensiones nerviosas. ¿No? Imagínate el dolor que le genera a las niñas, porque es niñas cuando se les realiza este procedimiento, que les extirpan el clítoris. ¿Podemos nosotros juzgar eso de manera apática y decir simplemente no lo puedo valorar como inmoral si ellos lo consideran correcto, que así sea en su cultura y sociedad? No, hay un tercer enfoque que dice que no, ni el relativismo moral es correcto por el ejemplo que acabo de dar, ni mucho menos lo es el, la moral religiosa. El tercer enfoque es el del humanismo secular y el que está para bien, el que está tomando la discusión bioética actual. En la bioética muchos creen que la ética en sí es una reflexión únicamente filosófica, eso es un grave error, y nosotros en América estamos atrasadísimos, pues, porque se nos sigue enseñando que la reflexión ética es 100% filosófica, 100% lógica, y se nos enseña todavía Kant y una serie de autores que son, pues, de siglos anteriores, estamos bien, bien atrasados. La discusión bioética al día de hoy está tratando de comulgar con la ciencia, comunicarse de forma íntima. Hay intentos por volverla una ciencia. Esto se llama la bioética empírica. Hay esfuerzos serios por desarrollar metodologías que rompan la dicotomía hecho-valor. Esto tal vez es para un público un poco más especializado en el tema, ¿no? Pero a lo que iba es que nuestros juicios morales, lo que es bueno e incorrecto, también lo podemos saber cómo mientras más información manejemos. Entonces, mientras más comprendamos la realidad, mejores decisiones podremos tomar y estas por lo general van a ser más morales. El caso que me comentas, ¿no? De las tradiciones. ¿Qué pasa con las tradiciones? ¿No estaríamos acabando con la multiculturalidad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Vivir bien o conservar fósiles vivientes? Así como aceptamos la idea de la evolución y que hemos nosotros modificado nuestra forma biológica, la cultura es una extensión de la manifestación biológica. También tiene actitudes que deben quedar como parte del ayer. No tenemos por qué aferrarnos a estas. Hay que conocerlas, hay que documentarlas, porque sí, son expresiones ricas, así como cuando se pierde un animal, se extingue una especie, se pierde con él una gran riqueza biológica. Cuando se extingan actividades culturales, se perderán de igual forma una gran riqueza cultural, pero por eso podemos documentarla. Ya no va a ser útil, quizás ya no, pero podemos documentarla. Ahora con estas tecnologías podríamos incluso recrearlas más adelante si es que vuelven a ser necesarias, o simplemente para los curiosos que quieran escucharla, que quieran entenderla, que quieran verla. Así que sí, manifestaciones culturales se van a perder, pero otras mucho más ricas y más complejas van a surgir. No sé por qué tendríamos que tenerle temor a que se extingan tradiciones culturales, si justamente la evidencia científica nos dice que esa tradición o no es práctica, o no se sustenta, como la de la ablación, es inmoral a toda vista, o simplemente ya no cumple un rol en la sociedad. Tal vez el rol de muchas de estas expresiones culturales vaya reduciéndose, sí, vaya reduciéndose y va a circunscribirse a un grupo académico único, ¿no? Bastante reducido. Por ejemplo, el latín o el egipcio antiguo, la lectura de jeroglifos. ¿Hay quienes lo usan? Sí, hay quienes lo consultan, claro que sí, pero es un círculo bastante reducido. ¿Ha muerto del todo? No. Conocemos cómo escribir, cómo se leen, lo mismo ocurrirá con otras tantas tradiciones culturales. Así que con respecto a una ética universal, debería desarrollarse, pero como tú dices, imponerse, no, debería enseñarse el pensamiento crítico.
un enfoque escéptico, un entendimiento científico de la realidad. Ok. También se habló como en la parte final, como una crítica de por qué en el Perú no se habla esto. Tiene mucho que ver también con la llegada de esas tecnologías, de la ética, la bioética. Pero me resulta una duda, así, fugaz, por así decirlo. Muchos dicen, he estado hablando también con compañeros, que es interesante este problema de la bioética, la tecnología, cómo mejorarnos a nosotros mismos, pero dicen, primero debemos solucionar el pan. O sea, sí es cierto que nosotros debemos tener una cierta estabilidad para mejorarnos prácticamente nosotros. Pero ¿cómo pensar en mejorar nuestras capacidades sensitivas si todavía tenemos hambre, por así decirlo? En pocas palabras. O sea, yo pienso que primero se tendría que tener al menos una estabilidad, ¿no? En esas políticas que tú dices que deben mejorarse para poder desarrollar esta forma de pensar, esta ciencia. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, ya para ir concluyendo? Que el progreso no se debe frenar. Lo que debemos hacer es más bien adecuar y ponernos al día con lo que se esté desarrollando. La inteligencia artificial se podría prohibir, la ingeniería genética también, pero la investigación va a continuar. Quizás más la de la inteligencia artificial que la de la ingeniería genética, porque esta responde a una serie de laboratorios, pero ya hay incluso laboratorios caseros, los biohackers, por citar dos ejemplos nada más, ¿no? Entonces, el progreso no se puede frenar, no podemos tampoco concebir la realidad como una sucesión de eventos lineales. Es decir, yo primero debo resolver A para luego resolver B. Hay algunos problemas que tienen esa forma, pero cuando hablamos de problemas sociales súper complejos, la realidad es súper compleja. Justo eso, es multifactorial. Eso implica que mientras yo estoy resolviendo el problema del hambre, a la par puedo estar desarrollando tecnologías que van a tener efectos sobre el problema del hambre. Hablemos de la ingeniería genética para alimentos. También puedo estar desarrollando otros campos. El mismo desarrollo de la ingeniería genética va a afectar a la medicina humana. Entonces, no se puede frenar. Lo que tenemos que hacer es instruirnos para poder, sí, establecer ciertas prioridades, resolver problemas del ayer, como el que mencionas, pero viendo estas nuevas tecnologías como oportunidades para resolver estos problemas que aún nos aquejan también. Así que no veo tanto esa idea, ¿no? De que hay prioridades únicas. No, Ok. la realidad es Para cerrar ya, para algo más anecdótico, algo más para darle color al asunto, hablaste de las tradiciones, esas tradiciones, por ejemplo, de la extirpación del clítoris, pero por ejemplo esa tradición de bailar en una fiesta patronal. ¿Qué hay con esas tradiciones? Es cierto que obedecen a un rito, que ese rito es un mito, y que ese rito también es una abstracción, y que esa abstracción es también una forma de ver el mundo, una cosmovisión, que también pues, que está sustentada en una creencia. ¿Cuál crees que es el destino de esas tradiciones? ¿Qué crees que sucederá con ellas? ¿Se irán, como dices, reduciendo poco a poco, así como los que hablan latín en un círculo pequeño? ¿Crees que pase eso con estas tradiciones? ¿O que simplemente perdurarán como algo ya no tanto en creencia, sino como algo anecdótico, como algo ya Mira, de repetición? lo hemos visto en muchas de las danzas folclóricas. Muchas de las danzas folclóricas al día de hoy fueron alguna vez, eh, tuvieron una función social, ya sea llamado a algún dios o parte, como tú dices, ¿no? De una usanza diaria o cotidiana, y que al día de hoy han quedado resumidas o reducidas a la expresión 100% cultural. Así que yo no veo por qué tengan necesariamente que desaparecer, pero sí migrar de lo cotidiano quizás a un ambiente netamente artístico. Ya no tiene una función como tal, ya no puedes cantarle a la lluvia porque ya no tiene sentido. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer por una cuestión únicamente ceremonial, situaciones especiales, o va a ser desterrado en lo artístico. Con decirte que por ejemplo, la tribu Mursi, no sé si has escuchado de ellos, la población Mursi de las estepas de Etiopía, ellos se colocan pues una serie de discos en sus labios para alargarlos, las mujeres básicamente se pintan. Ya la modernidad ha llegado a su vida de tal forma que ellos están dejando de hacerlo por las razones que se concebían dentro de su cultura originalmente, sino como una forma de actividad económica. Llega el turista, tiene que verme así.
y poco a poco está cambiando, se están volviendo un poco más extremos en sus manifestaciones culturales solamente para satisfacer al turista a cambio de un ingreso económico. Entonces vemos cómo la actividad va migrando de una razón a otra y no tiene por qué quedar pues reducida o seguir cumpliendo esa labor inicial. Yo creo que mientras más nos informemos, iremos superando muchas de estas tradiciones culturales y no le veo ningún inconveniente. Ok, sería más bien una función repetitiva, ¿no? Claro. Sí, de algún Claro. momento, o Claro, netamente artístico, ¿no? Como acá en algunas localidades en la selva, donde la gente más bien se viste con sus ropas típicas porque va a venir el turista, no porque ellos sigan viviendo así. claro. Y para cerrar esta gran conversación que se tuvo, absolviendo dudas, planteando algunas, podemos decir que creo que estamos de acuerdo tanto el señor Gayoso como yo, que el progreso es irreemplazable, es inamovible y que siempre va a estar presente. Y eso es lo que caracterizó al hombre. Raúl, ¿Sí? ahí tengo algo que decir. El progreso, si bien es anhelable, no lo podemos dar por recontado. O sea, no está asegurado el progreso. Está asegurado el movimiento, el cambio, pero no el progreso. Así como, esto lo dijo Harari en una entrevista entre nacionalismo y globalización, cuando le preguntaron, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Dijo, así como en los años 40, los años 30, un grupo de personas con pequeñas acciones fueron creando lo que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial, y de misma forma, con pequeñas y grandes acciones hemos tenido cierto tiempo de paz, podría ocurrir todo lo contrario y volver al nuevo tiempo de crisis. ¿Qué tenemos a nivel geopolítico, a nivel internacional? Una parte de Europa súper conservadora, súper radical, Polonia, Hungría, tradicionalistas, donde está reviviendo el pensamiento religioso. Tenemos una Rusia que está motivando esas ideas, esa influencia, todo con tal de darle la contra a Estados Unidos y Europa, que también tienen sus propios intereses, ¿no? Una India nacionalista, se habla de que su gobierno es la esvástica de azafrán, porque recupera muchas de las ideas fascistas para su propia filosofía, es un fascismo hindú. Tenemos pues un Medio Oriente que cada vez se va atrasando más. Turquía, que se supone era secular, está volviendo a enseñar el creacionismo en sus escuelas. Estados Unidos, estados donde enseñan el creacionismo a la par que la teoría de la evolución. Entonces, América Latina, todos los grupos conservadores que han proliferado y se ha vuelto una moda. O sea, ahora ser conservador y decir, ¿sabes qué? Me gusta la realidad como es y no me interesa conocer la verdad. O sea, no me interesa conocer cómo funciona la realidad porque yo me siento cómodo con cómo es. Esa actitud conservadora ahora se ha vuelto un eslogan de orgullo. Entonces vemos cómo hay una contradicción, ¿no? Y hay un cierto retroceso. No digo con esto que todas las tendencias catalogadas necesariamente como progresistas lo son, hay formas, pero el progreso debe estar vinculado a la evidencia científica y esta es la que debe mandar. Así que el progreso es deseable, pero a diferencia de los ilustrados del siglo XVII, pues yo diría que no la podemos dar por recontado. No está en un futuro marcado que llegaremos pues al paraíso. No es así. Podríamos simplemente extinguirnos en cualquier momento. Ok. Muy buena aclaración, don Gayoso. Bueno, espero que les haya gustado esta breve disertación de nuestro señor y amigo Piero Gayoso. Y esperemos su visita también a su asociación, ¿no? Asociación de... A la Sociedad Secular Humanista del Perú. Sociedad Secular Humanista del Perú. Recuerden, siempre es bueno informarse y así lograr tener una visión panorámica de la situación que nos rodea y de los pensamientos que se van formando alrededor del mundo y del tiempo. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, Raúl. Gracias, Dante. Gracias a todos. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular. Hasta la próxima.